8, versículo 25, la primera parte. ¿Cuánto lo tienen? Dice, entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Y esta pregunta, que consiste en 3 palabras, ¿tú quién eres? Es lo que hoy va a dar paso, o va a dar lugar a nuestra reflexión, a esta palabra de hoy. Vamos a orar por la palabra para que Dios la bendiga. Amado Padre, queremos honrarte hoy muy especialmente. Siempre, Señor, merece nuestra honra, pero de una forma especial queremos hoy tener un tiempo donde tu palabra nos ayude, nos ilumine, tu Santo Espíritu, para entenderla y podamos honrarte como nuestro Padre que eres. De una forma especial, renueva, Señor, el conocimiento, la fe, Señor, en esa gran verdad de que tú eres nuestro Padre. Padre, bendice esta palabra, tu Santo Espíritu sea el que hable a cada uno de nuestros corazones. Para tu gloria. Amén. Amén. Podéis tomar asiento. ¿Tú quién eres? Eso le preguntaron a Jesús. Y esta pregunta, si la hacemos también a los hombres, yo creo que podríamos recibir diferentes clases de respuestas. ¿Habéis hecho este experimento alguna vez? Preguntarle a alguien, ¿tú quién eres? A ver qué te contesta. Algunos quizás responderían conforme a un cargo o a una profesión. Pues yo soy el alcalde, yo soy el presidente, yo soy un abogado, yo soy un médico, un doctor. Pero ¿es esa realmente la identidad de alguien? No es tan sencillo poder responder, poder dar una respuesta conforme a lo que realmente es la identidad. Porque este tipo de respuestas que tienen más que ver con lo que se ha logrado, con lo que uno hace, ¿verdad? Con una actividad, o con eso, con una profesión, con algo pues de lo que te sientes quizá orgulloso de haber alcanzado, de haber conseguido. Yo he trabajado duro, yo he conseguido esto y soy, por lo tanto, ahora un jefe de una gran empresa, soy, no sé, una persona prosperada. Algunos quizás te podrían responder, yo no soy nadie, porque no he logrado nada, porque mi vida ha sido un fracaso, porque no he tenido ninguna clase de éxito. Más bien, mi vida ha sido una ruina, un desastre. Por tanto, yo no soy nadie. ¿Es eso lo que determina quién eres, tu identidad, tus logros? No. En realidad, eso no determina nuestra identidad. Nuestra identidad no la determina lo que hacemos. Este es un problema que está en el hombre por causa de la caída. Nosotros fuimos creados para ser hijos de Dios. O sea, fuimos creados hijos de Dios. Eso somos, o eso fuimos, para eso fuimos creados. Por lo tanto, debido a la caída y que ahí pues se generó una rotura, ¿verdad?, de relación con nuestro Padre, esto causó una profunda crisis de identidad en el hombre. Porque para el hombre, la mujer, por supuesto, para el ser humano, solo hay una identidad que realmente pueda satisfacernos, pueda tenernos en una paz y en una satisfacción plena. Y es cuando podemos decir, yo soy un hijo de Dios. Ahí está nuestra identidad y no hay otra. No hay otra. Puedes pretender tener otra clase de identidad que a tu juicio pueda ser mejor, pueda ser más adecuada, más conforme a tus pensamientos, a tu forma de ver las cosas, pero solamente cuando tú puedes decir con toda libertad, mi identidad, si me preguntas quién soy, pues yo te respondo, yo soy un hijo de Dios. Ahí está nuestra verdadera identidad. Pero por causa, ya digo, de la caída, del pecado, de esa rotura de relación con nuestro Padre y esa profunda crisis,
el hombre tiene un problema que lo está manifestando continuamente, y es que pretende ser haciendo algo. Haciendo algo. Por eso, el que consiguió una gran carrera y un buen trabajo y mucho dinero, ese se siente bien con quien es, porque ha logrado éxito. Pero ahí no reside la identidad del hombre. No es en lo que haces. Esto es lo mismo que en las religiones. Las religiones lo que promueven es llegar a alcanzar el cielo, llegar a alcanzar la salvación, llegar a ser aceptos delante de Dios haciendo algo. Con lo que yo hago, si yo me porto bien, si yo soy bueno, si yo no hago cosas malas, Dios me aceptará. Pero ahí no está la clave para ser recibidos por Dios. No está en lo que hacemos o dejamos de hacer, o si hacemos bien o hacemos mal. Nuestra identidad reside en no lo que hacemos, sino de quién provenimos. ¿Quién nos engendró? ¿Quién es nuestra paternidad? Esto es lo que nos da identidad. El hombre, toda la raza humana proviene ¿de quién? Del primer hombre, que pecó, ¿verdad? Pero antes de pecar, ¿sabéis qué dice en Lucas capítulo 3, versículo 38? Ahí está la genealogía, ¿verdad? Que nos da Lucas. Y llega, o sea, desde Jesús, según se cree que era hijo de José, tal, y ahí va escalando hasta llegar a Adán. Y cuando llega a Adán, dice, Adán, hijo ¿de quién? De Dios. Adán, hijo de Dios. Dios creó al hombre y le dio ese estatus de ser hijo de Dios. Le digo, por causa de la caída, del pecado, pues se rompió esa relación padre-hijo. Y eso generó esa profunda crisis. Por lo tanto, se trata de que podamos regresar a ese estatus, de que podamos volver a esa condición inicial para lo cual nosotros fuimos creados. Si Dios nos hubiera creado para ser otra clase, tener otra clase de identidad, no tendríamos pues ese problema, pero quizá tendríamos otros. Pero tenemos el gran problema en nuestra identidad, en nuestra estima, todo esto, por causa de haber perdido el estatus de hijos de Dios. Para poder regresar a esa condición, yo quiero proponer hoy dos puntos que son fundamentales. Yo los veo importantísimos. Porque ¿en quién nosotros podemos regresar a la condición de hijos de Dios? En Jesucristo. ¿Verdad? Él es el que ha provisto Dios, es el que ha dado Dios al mundo, para que creyendo en Él seamos restaurados a esa condición de la cual caímos. Por tanto, hay dos puntos importantísimos. Primero es poder reconocer la identidad de Jesús como Hijo de Dios. Y la segunda es poder saber quién eres tú en Jesucristo. Poder saber que en Cristo tú eres un hijo de Dios. Vamos a desarrollar esos dos puntos, por lo tanto. Primero, ¿quién es Jesús? Aquí le estaba preguntando, los fariseos se lo estaban preguntando, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? No lo conocían, ¿verdad? No sabían quién era Jesús. Veían a un hombre pues, que les parecía normal como los demás, pero no percibían, aunque veían sus señales, aunque tenían conciencia de que era algo especial, sobrenatural lo que se manifestaba en él, pero no le reconocían como el Hijo de Dios. Más bien rechazaban esa verdad que él les estaba declarando. Lucas capítulo 1, versículo 34 y 35. Cuando el ángel le anuncia a María que se quedaría pues embarazada, que tendría un hijo, tal. Y dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. O sea, me estás anunciando que voy a tener un hijo, pero yo no he tenido relaciones sexuales, no estaba nunca con un hombre, por tanto, ¿cómo puede ser esto? ¿Qué le responde el ángel? Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Ahí es donde sería concebido Jesús, a través de esa obra del Espíritu Santo. Dice, por lo cual
también el santo ser que nacerá será llamado ¿qué? Hijo de Dios. Será llamado Hijo de Dios. Y aquí hay algunas cosas que aclarar, porque hay personas que piensan que Jesús no es Dios igual que el Padre, porque es el Hijo, porque nació después. Nosotros tenemos un concepto de lo que son los hijos, y es que hombre y mujer se concibe, se queda la mujer embarazada por el hombre que engendra, y de ahí nacen los hijos. Por lo tanto, tenemos ese concepto, pero en Dios es diferente. Dios no tuvo un hijo a la manera que nosotros, los humanos, tenemos los hijos. El Hijo de Dios es la segunda persona de la deidad, y el Espíritu Santo, pues la tercera, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero otra cosa que puede alguien estar confundido: Jesús no empezó a existir cuando nació de María. No. Ahí empezó el tiempo en que Dios se hizo hombre, tomó esa forma de hombre. Jesús es Dios y Jesús es hombre, ¿verdad que sí? Amén. Y ahí vino a manifestar esa condición a la cual Él se hizo. Jesús es Dios y vino a hacerse hombre para hacer su obra en la cruz, entre otras cosas, la más importante, morir como hombre, identificarse con nosotros en una naturaleza completamente como nosotros, en carne, igual que somos cada uno de nosotros, simplemente, o con la gran diferencia, como denuncia aquí el ángel: el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Él es santo, Él no tiene pecado, por eso pudo morir por todos los pecadores y ser el precio efectivo para satisfacer esa deuda de nuestro pecado. Pero Jesús no empezó a existir cuando nació de María la Virgen. Jesús es la segunda persona de la Trinidad, y Jesús es eterno. El Hijo de Dios es eterno, igual que el Padre, igual que el Espíritu Santo. Aquí no vamos a hacer una clase de cristología, ni mucho menos, pero hay cosas a veces que se tienen que aclarar. Jesús tenía esas dos naturalezas: la naturaleza divina por una parte y la naturaleza humana, con la cual se identificó con nosotros. Y esto para los judíos causaba un gran problema, porque claro, al no percibir, al no identificar a Jesús como el Hijo de Dios, pensaba que era un hombre que se estaba haciendo Dios. Pensaba que era un hombre natural, normal, que Él se estaba igualando a Dios. Dice ahí en Juan 5:18 que ellos, querían acabar con Jesús. Dice, ya no solamente porque quebrantase el día de reposo, que eso para ellos era un pecado terrible, sino porque se hacía igual a Dios, llamándose Hijo de Dios. O sea, dentro de ese contexto judío, el llamarse Hijo de Dios era hacerse igual a Dios. Y realmente Jesús es Dios. Es Dios manifestado pues como el Hijo de Dios. Juan capítulo 8, versículo 19. Volvamos ahí al capítulo 8 de Juan. Y el versículo 19... Bueno, yo estoy en Lucas y es Juan. Ahí el versículo 19 le hacen una pregunta que tiene que ver con lo que hemos visto nosotros al inicio, lo que hemos dicho. Que la identidad nos la proporciona nuestra paternidad. ¿De dónde procedemos? Ellos le dijeron, ¿dónde está tu padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Para poder identificarle, porque Jesús estaban ahí en esa discusión, ¿verdad? Dice, ¿dónde está tu Padre? ¿Quién es tu Padre? Fijaos que le preguntan, ¿quién es tu Padre? ¿O dónde está tu Padre? Y después le preguntan, ¿quién eres tú? Ni conocían a Jesús, ni conocían al Padre de Jesús. Y él dice, si a mí me conocieseis, si supieseis quién soy yo, si reconocieseis mi identidad, también automáticamente reconoceréis quién es mi Padre, que es Dios. Pero tenían ese problema, ese conflicto. No le conocían
como el Hijo de Dios, por tanto tampoco podían conocer a Dios, aunque ellos eran religiosos, aunque ellos eran estudiosos de la palabra, conocían las Escrituras, pero no conocían realmente ni al Padre ni al Hijo. En el versículo 25, ¿me has visto tú quién eres?, le preguntan. Y el versículo 24 es interesante, porque dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no creéis, si no se cree en Jesucristo, si no se le reconoce, si no hay revelación de la persona de Jesucristo como el Hijo de Dios, para creer en Él, entonces no hay salvación para el hombre. Porque Él es a quien Dios ha dado, como he dicho antes, para salvar al hombre. Por tanto, es imprescindible conocer a Jesús. Es imprescindible reconocer su identidad. No solamente haber oído de Jesús, no solamente haber o conocer la historia de que murió en la cruz y todo esto, que eso pues todo el mundo lo sabe. Tienes que tener una revelación de Cristo. Hay personas aquí que no le reconocieron, pero los hubo que sí le reconocieron. Y fijaos la famosa declaración de Pedro en Mateo 16. Lo que expresó Pedro y cómo Jesús lo llama bienaventurado. Dice, porque esto no te lo reveló ningún hombre. Esto no es simplemente información que te pueda dar una persona o un libro o simplemente letra escrita. Esto te lo reveló ¿quién? Mi Padre. Mi Padre, Dios fue quien le reveló la identidad de Jesucristo. En el versículo 15 dice, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Porque ya hemos visto que los fariseos ahí le preguntaban a Jesús, ¿tú quién eres? Era el hombre preguntándole a Jesús. Aquí Jesús es el quien pregunta al hombre. ¿Tú quién dices que soy? ¿Quién dicen quién dicen los hombres que soy yo? Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres el profeta, que eres Elías, que eres tal, que eres cual. Y vosotros, los discípulos, los que estaban cercanos a Jesús, ¿vosotros quién decís que soy? A ver si me conocéis. A ver si realmente conocéis cuál es mi identidad. Y Pedro hace esa famosa declaración. Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Hijo de Dios. ¿Ves que le reconoce? ¿Veis? Y ahí ya digo, si seguís leyendo vais a ver que Jesús lo llama bienaventurado. Eres un dichoso, Pedro, porque mi Padre te reveló al Hijo. Mi Padre te reveló quién soy yo. En Juan capítulo 9 hay también una historia interesante. Juan capítulo 9 narra la historia de un ciego que recibió la vista. Y este ciego fue interrogado por los fariseos, por los religiosos. ¿Cómo te ha hecho esto? ¿Qué te hizo? No podían ellos aceptar cómo Jesús hacía estos milagros, siendo a sus ojos una persona totalmente, más bien que estaba en desorden delante de Dios, haciéndose hijo de Dios, quebrantando el día de reposo, pero hacía estas maravillas, hacía esos milagros, y eso no podían negarlo. Tanto estuvieron interrogando al ciego, o al que había sido ciego, interrogaron a sus padres, todo para ver qué había ocurrido, cómo podía ser posible que ocurriera esto. Y ahí en el versículo 29 dice, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Interesante. A ese no lo conocemos. No sabemos de dónde viene. No sabemos quién es su padre, no sabemos quién es él. Él dice que su padre es Dios y eso es una blasfemia terrible desde su perspectiva. Respondiendo el hombre les dijo, pues esto es lo maravilloso, o sea, lo sorprendente, que vosotros, siendo estudiosos de la palabra, siendo los maestros de la ley, siendo todo lo que sois, no sepáis de dónde sea, pero a mí ¿qué?
me abrió los ojos. Esto es lo sorprendente, que vosotros estéis ciegos respecto a quién es este hombre, que deberíais saberlo. Si alguien debería saber quién es el Cristo, el Hijo de Dios enviado al mundo, pues debería ser precisamente los judíos estudiosos de la palabra, donde está anunciado que vendría el Cristo. Pero cuando viene el Cristo no lo reconocen. Sin embargo, a mí me abrió los ojos. Y está hablando de los ojos físicos en este sentido, pero esta acción que hizo Jesús, este milagro que hizo en su cuerpo físico, tiene un mensaje más profundo, que no solamente es un beneficio a ese hombre que pudiera ver por fin, después de haber sido ciego, sino que nos está hablando de una realidad espiritual. Jesús dijo, yo he venido para juicio a este mundo, para que los que ven sean cegados, pero los que no ven, vean y reconozcan. Así es que este hombre era interrogado, le dice, esto es sorprendente, que vosotros no sepáis de dónde es, pero a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Por tanto, de alguna forma está reconociendo que Jesús es acepto por Dios para hacer estas cosas. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. O sea, el ciego, que había sido ciego, reconocía que Jesús pues tenía que venir del cielo. Un hombre normal, nadie ha hecho esto jamás, no se ha oído nunca que haya ocurrido algo así. Por lo tanto, si este hace estas cosas, es porque viene de arriba, es porque viene del cielo. Respondieron y le dijeron, tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Le expulsaron de la sinagoga. Y esto para un judío era una catástrofe, que lo expulsasen de la sinagoga. Por eso los padres no quisieron responder, por miedo a ser expulsados. Era como ser desechados, ser marginados de un estatus social que tenían como judíos y participantes de la sinagoga, ¿no? Bueno. 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en quién? ¿En el Hijo de Dios? Claro, no dice crees en el Cristo, crees en el enviado, crees en el Hijo de Dios. Es el Cristo, por supuesto, es el enviado, pero ya veis de qué manera lo expresa en ese título, Hijo de Dios. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él, dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Le has visto, le podía haber mirado con sus ojos físicos, pero lo vio con los ojos del Espíritu especialmente. Percibió, igual que Pedro, no te lo ha revelado carne y sangre. No es porque me veas con tus ojos físicos, es porque mi Padre ha hablado a tu espíritu, ha hablado a tu corazón, ha hablado a tu ser interior y te ha revelado quién soy yo. Que soy el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, del Cristo. Y aquí, este que había sido ciego, con sus ojos físicos veía a Jesús, como también lo veían los fariseos y lo veía todo el mundo que estaba por ahí. Pero este le percibió con otros ojos también. Y de eso se trata, de poder percibir la identidad de Cristo, pero en tu ser interior, en tu corazón, donde se cree, donde se genera la fe y donde se vive la fe. Y él dijo, creo, Señor, creo en ti, creo que tú eres el Hijo de Dios. ¿Y qué hizo? Le adoró. Y si Jesús no hubiera sido Dios, como algunos dicen, Jesús le hubiera dicho, no me adores a mí, solamente a Dios puedes adorar. Porque la adoración solamente es exclusiva de Dios. ¿Sabíais esto? No que no se ore a otros dioses falsos, y no que el diablo no pretenda y no consiga que muchos le adoren. Pero la adoración le corresponde solo a Dios. Toda adoración a otro ser que no sea Dios es adoración ilícita. Es adoración usurpada. Y nosotros como hijos de Dios, porque ahí en el mundo pues cada uno está a lo que está, ¿verdad? Pero nosotros no podemos inclinarnos para adorar a nadie ni a nada que no sea el único Dios verdadero. Este reconoció al Hijo de Dios
y se postró ante él y le adoró. Y Jesús recibió esa adoración porque es Dios. Porque es Dios y vino para a nosotros también hacernos hijos. Así es que si tienes alguna duda, si no tienes claro, si no has experimentado lo que Pedro experimentó y así pudo expresar, yo te conozco, yo sé quién eres, sé que eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si tienes dudas respecto a esto, tienes que resolverlas. Porque es imprescindible que conozcas quién es Jesús, que reconozcas su identidad como Hijo de Dios, para tú poder resolver el problema de tu identidad. Porque ese problema, esa carencia de tu identidad como Hijo de Dios, la cual perdiste cuando Adán la perdió por todos nosotros, ¿verdad? Para restaurar eso, solamente se restaura ¿en quién? En Jesús. Y sin reconocerle a Él y sin reconocer su identidad de Hijo de Dios, tampoco nosotros podemos. Resuelve. ¿Y dónde se resuelven esas dudas? ¿Dónde se resuelven esos conflictos? ¿Dónde se resuelve esta falta de conocimiento de Cristo? ¿Tienes que esperar que Dios te revele de alguna forma con rayos, truenos y luces? ¿Quién es Cristo? Aquí está su palabra. Aquí está la revelación. Estudia el personaje de Jesucristo. Estúdialo, métete a estudiar, a averiguar, a investigar todo acerca de Jesús. Y Dios te lo va a revelar. Porque Dios lo revela a través de su palabra. Busca buenos maestros, por supuesto, es lo que necesites preguntar, pero es necesario que tú puedas asumir que Jesús es Dios, que se hizo hombre, que es el Hijo de Dios, que vino al mundo para, en el Hijo, hacernos hijos. Y el segundo punto, lo que os he dicho, si ya sé quién es Cristo, si ya tengo clara su identidad, entonces debo saber también quién soy yo en Él. ¿Quién soy yo en Cristo? En Juan capítulo 1, versículo 12 y 13, es un pasaje muy conocido por todos, pero quizá haya conflictos también para recibir esa verdad. Juan capítulo 1, versículo 12 y versículo 13. Dice, mas a todos que le recibieron, y recibirle significa creer en su nombre, y su nombre tiene que ver con quién es Él, ¿verdad? Con su identidad de Hijo de Dios. A todos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad ¿de qué? De ser hechos hijos de Dios. Aquí no está hablando solamente de Jesús como Hijo de Dios. Aquí dice los que creen en Él, los que creen en su nombre, los que por la fe reconocen quién es Jesús, han conocido su identidad de Hijo de Dios y creen en Él, pues también Dios les ha dado ese nuevo estatus. El estatus que se perdió cuando el hombre cayó en pecado y que en Jesús, por la fe en Él, viene otra vez a ser restaurado en el hombre. Se le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí hay quien tiene conflicto, porque si somos hijos de Dios en Cristo, somos hijos de Dios. No sé si me explico. Hay personas que piensan, bueno, yo soy hijo de Dios y me porto bien. Yo soy hijo de Dios y llevo una vida de santidad. Lo mismo que hemos dicho antes, el mismo problema. Nos centramos en lo que hacemos o lo que dejamos de hacer, lo que hacemos bien o lo que hacemos mal, para que eso condicione o condicionamos a nuestro comportamiento nuestra identidad. Y no es así. La Biblia no dice esto. La Biblia dice tu identidad de hijo de Dios la tienes porque creíste en el Hijo. No porque hiciste o dejaste de hacer, sino porque creíste en Jesucristo. Crees en el Hijo y en el Hijo eres restaurado en esa identidad. Otra vez, pero ya digo, el mismo problema.
le damos más importancia a lo que hacemos, al comportamiento. Ahora sí juzgamos a las personas, ¿verdad? Porque un hermanito cayó en un pecado, uno dice, pues yo creo que este no es hijo de Dios, porque no pecaría de esta manera si fuera un hijo de Dios. ¿Eso determina si somos o no somos hijos? No. Él cayó en este y tú caes en 10 más de pecados. No hay hombre perfecto, no hay hombre que consiga el estatus de hijo de Dios con sus obras buenas o malas. No. Por eso vino Cristo. Porque nosotros, bajo el régimen de la ley, que ese sí que te dice, haz para poder demostrar lo que eres, ahí no, nadie da la talla. Por eso, la misericordia de Dios envía a Jesucristo para que por la fe en Él, creyendo en el nombre de Jesucristo, seamos hijos de Dios. Yo alguna vez os he compartido cuál es mi pasaje favorito en la Biblia. Yo tengo un versículo favorito en la Biblia. Y yo también. ¿Tenéis algunos un pasaje favorito? Sí. Si Dios os dijese, mira, solamente te voy a aplicar un versículo de mi Biblia, de toda mi palabra, escoge cuál. ¿Cuál escogerías? Dios es amor. Dios es amor. Pero, aunque Dios es amor, no todos van a salvación. Dios ama a los pecadores, pero no significa que vayan a ser salvos porque simplemente Dios es amor. ¿Quién más? ¿Quién da más? A esto de la puerta y llamo. Si abres, entraré, cenaré contigo, pero si no abres, hermanos, mi pasaje favorito, Juan 20:17. Juan 20:17. Si Dios me dijese a mí solamente un versículo te voy a aplicar, yo diría, quiero este, Señor. Quiero este. Con este me basta. ¿Qué dice Juan 20:17? ¿Lo tenéis? Rosa nos ha dicho que la primera persona que vio a Jesús resucitado fue ¿quién? María Magdalena. Muy bien, pues aquí está hablando con María Magdalena. Después de resucitado. Y esa es la conversación que tiene con ella. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. En realidad, esta primera parte incluso tampoco haría falta. Padre, aplícame simplemente la segunda parte del versículo. Donde empieza ahora. ¿Qué dice Jesús? Mas ve a quién? A mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Amén, aleluya. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Dile esto a quién? A mis hermanos. Aquí Jesús, recién resucitado, habiendo culminado la obra en la cruz, muriendo por nuestros pecados, pagando el precio de todo esto y resucitando de los muertos, venciendo a la muerte, habiendo hecho esa obra necesaria, imprescindible para que el hombre que cayó de ese estatus de ser hijo de Dios pudiera ser restaurado a nuevamente ser hijo de Dios. Aquí le dice, ya está hecho. Ahora ve, dile a mis hermanos. ¿Qué es un hermano? ¿Qué son hermanos? Hijos del mismo Padre, ¿verdad? Son iguales en cuanto a quién es la paternidad. Tú eres lo mismo que es Jesús delante del Padre. Eres su hijo, como Cristo, como Jesús es hijo del Padre. Hay gente que no acepta eso, le cuesta aceptar eso. ¿Cómo que yo soy como Jesús? ¿Yo soy lo mismo que Jesús? Pues sí, eres lo mismo que Jesús. Y si no eres lo mismo que Jesús, es que no eres salvo, no eres hijo de Dios. ¿Entendéis esto? Lo recibís, pero hay gente que le cuesta recibir esto. ¿Por qué? Por lo que os he dicho. Porque nos medimos conforme al comportamiento. Es que yo no me comporto como Jesús. No, eso no es lo que determina que seas hijo. Ve a mis hermanos, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ahora, lo que soy yo, también lo sois vosotros. Por haber creído, por supuesto, en Jesucristo. Por haber creído en su nombre. Subo
¿Dónde está Jesús ahora? Con el Padre. Vosotros os quedáis aquí, temporalmente. Yo me voy, hasta que vuelva, hasta que regrese. Vosotros estáis aquí, pero eso no cambia vuestra identidad. Sois hijos de Dios, como yo soy hijo de Dios. Además, hay un lugar que está en en Marcos 16, y versículo 7. ¿Os acordáis lo que hizo Pedro cuando Jesús fue entregado y él le había prometido fidelidad hasta la muerte? Lo negó. ¿Lo negó? ¿Cuántas veces lo negó? 3 3 veces lo negó. ¿Cómo se sintió Pedro Amargado. cuando cantó el gallo? Salió afuera, lloró amargamente. Se da cuenta cómo había fallado a Jesús, de qué manera no había cumplido su promesa, de qué manera por una simple criada que le delató, que dijo, este también es el de los suyos. Y ahí sucumbió Pedro. Fijaos lo que dice, aquí dice que habló el ángel a las mujeres. Marcos 16, versículo 7, dice, pero oíd, decid a sus discípulos, ¿y a quién? Y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Ve a sus discípulos, pero hace un énfasis especial en Pedro. Dile especialmente a Pedro. Es como decir, Pedro, no eres desechado, aunque me negaste. ¿Cuántas veces le has fallado a Dios y no has cumplido tus promesas con Él? ¿Cuántas veces? Pero las palabras que dio Jesús a María, ve, dile a mis hermanos, suba a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Este también es para Pedro. Esto también es para el que me falló. Todos le dejaron, ¿verdad? Pero Pedro tenía un peso de culpa mayor que los demás, porque él había prometido, había jurado y él pues 3 veces le negó. No depende de si le fallas, si eres fiel o no eres fiel. Y eso no es una excusa para tú pecar y para tú ser infiel a Dios, para nada. Eso es una motivación. La fidelidad de Dios es una motivación para tú hacer todo cuanto está en tu mano para serle fiel. Para ser un buen hijo y no un mal hijo. Pero la identidad de hijo no depende de ti. Depende de la gracia, de la misericordia que Dios tuvo contigo. Y de la fe a la cual tú obedezcas, creyendo en el Hijo de Dios. Por tanto, es la mayor noticia que podemos tener, es el mejor, digamos, lo mejor que le puede ocurrir al hombre. Tenemos una mentalidad, pensamos, lo mejor que me puede ocurrir es que Dios me salve. Es verdad, en cierta manera, la salvación de Dios, poder no ser condenado, sino ir a un lugar pues eternamente con Dios, sí, pero el enfoque correcto, el enfoque bíblico, no es yo voy a ser salvo, es yo regresé a la identidad que perdí. Yo soy un hijo de Dios. Cuando el hombre puede con toda libertad decir esto, expresar esto, esta es mi identidad, yo soy un hijo de Dios, esa persona está completa. Y en esa identidad está tu ministerio, en esa identidad está tu labor, en esa identidad está todo cuanto hagas. Pero no en lo que hagas está la clave para ser hijo. Amén. Amén. Vamos a ponerse en pie y vamos a dar gracias.